El 6 de agosto de 2025 hubo un destello de esperanza, un momento tan tranquilo y estéril en un laboratorio, y sin embargo, tan profundamente inquietante en sus repercusiones. James Webb, el hombre, el observatorio del telescopio espacial más potente en la historia humana, fue forzado a entrar en el modo de anulación de emergencia. No fue por una supernova, que no es un agujero negro, sino algo significativamente más regional y localmente aterrador. Un cometa, o al menos algo con la apariencia de uno. Designado mapa de 3 volúmenes, se creía que el primero era un vagabundo interestelar diferente, silencioso, frío y predecible. Pero cuando los sensores de Webb se fijaron y la primera ola de datos llegó, lo que capturaron no fue solo inesperado, fue imposible. Su huella química reveló que no correspondía a ningún modelo natural. Las proporciones eran grotescas, los elementos no coincidían, el comportamiento era errático. Y a medida que los números seguían llegando, un temor comenzó a filtrarse silenciosamente en las mentes de cada astrofísico que observaba la transmisión. ¿Y si esto no es ningún tipo de cometa? ¿Y si esto es algo enviado? La primera indicación de que algo estaba terriblemente mal vino de la coma del cometa, el envolvente brillante de gas que rodea su núcleo. Normalmente, a esta distancia, 6 unidades astronómicas, un cometa debería estar dormido respecto al Sol, congelado, inerte. La luz solar allí es débil, demasiado tenue para causar una desgasificación significativa, pero 300 Atlas ya estaba activo y violento. James Webb detectó líneas espectrales que no estaban dominadas por agua, como se esperaba, sino por dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono, 8 veces más que agua. La proporción de 8:1 no solo era inusual, era inaudita. Los cometas típicos apenas alcanzaban 0.7. Incluso Borisov, como el último visitante interestelar, rondaba aproximadamente 0.5. Esto era algo más, un cuerpo que expelía dióxido de carbono a un ritmo inimaginable que no podía explicarse por la temperatura o la proximidad solar. Era como si el objeto hubiera sido diseñado para liberar este compuesto exacto en circunstancias donde la naturaleza no lo permitiría. Más extraño aún, la coma era fantasmalmente delgada. No había casi polvo, ni escombros sólidos ni caos típico, solo gas, emisiones de gas controladas, suaves y altamente específicas, que insinuaban un tipo de química diferente, una ajena a nuestra comprensión de la formación de cometas. El telescopio Webb se involucró cada vez más. La historia se volvió más oscura. Sus sensores captaron algo aún más perturbador que el gas: níquel. Líneas espectrales de níquel fuertes y constantes comenzaron a aparecer en las bandas del infrarrojo cercano y ultravioleta, no rastros, no anomalías, sino señales fuertes, claras, consistentes y reales. Líneas de níquel perfectamente apiladas por encima del fondo, aumentando en concentración a medida que el objeto se acercaba. A 3.8 unidades astronómicas, la producción ya excedía los 10 átomos a una tasa de 21 por segundo. Para 2.85 unidades astronómicas, había aumentado en un orden de magnitud completo. Pero la presencia de níquel no sorprendió. Fue lo que faltaba: hierro. En todas partes los instrumentos, desde Internet hasta el telescopio más grande, Gemini, no detectaban hierro. Muerto, plano. Sin señal, sin rastro, ni siquiera un sonido. Y eso es inusual. En cada meteorito y cometa natural registrado, el hierro y el níquel trabajan juntos. Su proporción está estrechamente vinculada. Una parte de níquel por 15 partes de hierro, consistentemente hasta ahora. En el 3 Atlas, esta regla se rompió de la manera más violenta posible. El níquel superaba al hierro en más de 40:1. No hay ningún proceso natural conocido que pueda crear tal división. En los laboratorios se necesita energía para separar estos metales, intención, equipo, y ahora balanceándose aquí, una cosa se movía silenciosamente por el espacio, haciéndolo pasivamente, o tal vez no pasivamente en absoluto. Incluso antes de que las firmas químicas fueran completamente decodificadas, algo más llamó la atención de la red de seguimiento Pan-STARRS. 3 Atlas estaba acelerando,
pero no como lo haría un cometa, ni por presión solar ni por calentamiento. Demasiado lejos del Sol, demasiado frío para que los chorros de sublimación generaran tanto impulso. Y sin embargo, en un lapso de solo 72 horas, la velocidad del objeto aumentó en 0.12 ms al cuadrado. Ese número puede parecer pequeño, pero para un cuerpo de 11 kilómetros de ancho, el tamaño de una ciudad, ese tipo de aceleración es inmenso. Como ver un crucero acelerar en medio de un océano en calma sin motores. El cambio no fue suave tampoco. Los analistas observaron saltos y parpadeos nerviosos que se superponían al arco principal de movimiento, como si algo dentro del objeto se encendiera y apagara y volviera a encenderse. Los intentos de explicarlo mediante desgasificación, cortezas fracturadas o vientos solares fallaron. Nada podía compararse con el ritmo. No había explicación porque era regular. Regularidad cada 7.2 horas. El tres ojos Atlas se volvía más brillante de manera abrupta, predecible, como un faro. La curva de brillo no era caótica, como los objetos que caen. Era un reloj sellado. Algunos propusieron una superficie en forma de sábana que capturaba la luz solar. Otros propusieron un marco giratorio hueco. Pero una cosa estaba clara. Esto no era una roca. Era algo que se movía con precisión. Y aquí es donde la ciencia comienza a temblar. Porque cuando todo se descarta, cuando la sublimación, la aleatoriedad y la estructura caótica fallan, lo que queda es una posibilidad que nadie quiere enfrentar, que Tres Ojos Atlas está diseñado, construido, fabricado, posiblemente no por intención. Tal vez es escombro, un fragmento, una nave abandonada de una civilización que murió antes de que la Tierra tuviera bosques. Pero tal vez es algo peor, algo vivo, una sonda aún activa, un mecanismo que continúa respondiendo, un sistema que nos ve y no le importa, uno que sigue un curso no dictado por la naturaleza, sino intencionalmente, porque un cometa no debería despertarse en la congelación profunda, emitir níquel metálico que no contiene hierro, acelerar sin combustible y girar con un ritmo mecánico. Y sin embargo aquí está, haciendo todo eso frente a los instrumentos que usamos mejor, sin intentar esconderse. La anulación de James Webb no fue solo una reacción técnica, fue un susurro de pánico, un consenso no expresado de que esto no es normal, de que esta podría ser la primera vez que estamos mirando directamente a una maquinaria alienígena. E incluso si estamos equivocados, el simple hecho de que ya no podemos distinguir la diferencia, eso solo es la advertencia. A medida que los datos de aceleración provocaban debates en los observatorios, surgió una nueva corriente de información que era aún más difícil de descartar como natural, la curva de luz. Los datos fotométricos de Gemini South, utilizando el telescopio espacial de prueba, mostraban un brillo periódico de Tres Ojos Atlas cada 7.2 horas. Eso en sí mismo no sería demasiado extraño. Muchos cometas y asteroides reflejan la luz solar en patrones repetitivos. Pero esto no era un giro caótico. Los picos de brillo eran demasiado limpios, demasiado exactos. No se desvanecían gradualmente ni parpadeaban irregularmente, como la rotación de una roca errática. Aparecían y desaparecían como un faro, encendidos y apagados en intervalos perfectos, incluso cuando las emisiones de gas aumentaban y la cosa aceleraba. Pero este ritmo suave no cambiaba. Mantenía su ciclo como un metrónomo. Esta estabilidad sugería algo mucho más estructurado, algo que no solo respondía a la luz solar al azar, sino que respondía con precisión. Algunos especularon que podría ser una vela de luz, una estructura reflectante ancha, diseñada para capturar la radiación solar. Tal sistema podría, en teoría, explicar tanto la aceleración como el patrón de destellos regulares. Otros propusieron una plataforma giratoria con paneles planos, pero todos estuvieron de acuerdo. El comportamiento no coincidía con ningún objeto natural establecido. Esto no era un giro, era una señal, un pulso mecánico, y con cada pasada susurraba el mismo mensaje a los instrumentos que observaban desde la Tierra. No soy lo que crees que soy. El punto en el que todo cambió no vino del objeto mismo, sino de las personas que lo observaban. El 6 de agosto, a las 2:11 GMT,
los observatorios terrestres enviaron una alerta al centro de control de Webb. Los datos espectrales que llegaban de otros, era imposible ignorar los telescopios. Las emisiones de CO2 estaban fuera de escala, picos metálicos en las lecturas y una curva de aceleración repentina que no tenía sentido gravitacional. Fue entonces cuando ocurrió la anulación de emergencia, un protocolo extremadamente raro que interrumpe cada observación programada y desvía el telescopio espacial James Webb de la perspectiva de su misión para investigar una sola anomalía. Es un movimiento que quema tiempo valioso, combustible y presupuesto, y solo se ha realizado unas pocas veces desde que el telescopio fue lanzado. Nunca antes había sido por un objeto interestelar. En minutos, la cadena de anulación superó comités, plazos de proyectos y aterrizó directamente en el escritorio del científico del proyecto. La autorización tenía que ser unánime, y lo fue. Webb giró. Sus instrumentos se recalibraron y se fijó en 3 de Atlas a las 2:17 GMT, con el instrumento NIRSPEC. Lo que ocurrió en esos primeros paquetes de datos no fue solo extraño, fue histórico. Los espectros no mostraban la huella helada de un cometa, mostraban una química de carbono tan extrema, tan volátil, que hacía que cada cuerpo del sistema solar conocido pareciera domesticado. La decisión de anular no fue solo una elección científica. Hubo silencio, alarma. El telescopio más avanzado jamás construido había pausado el cosmos para perseguir una máquina. Cuanto más investigaban los científicos los datos de Webb, más difícil era encontrar algo familiar. La proporción de dióxido de carbono a agua estaba completamente fuera de lugar. Pero fue el perfil metálico el que destrozó el libro de reglas. Cada cometa, cada asteroide, cada meteorito estudiado, el níquel y el hierro se mueven juntos. Nacen en las mismas forjas estelares, unidos por la física y fusionados durante explosiones previas. El número puede variar ligeramente, pero la asociación es absoluta. No aquí. 3 atlases. El níquel y el hierro estaban por todas partes desaparecidos. No disminuidos, no ocultos, desaparecidos. Cada verificación salió limpia. Los equipos de espectrógrafos ultravioleta cruzaron referencias de más de una docena de líneas de hierro conocidas. Ninguna apareció. El níquel, por el contrario, iluminaba el espectro como un reflector con longitudes de onda apiladas en 3.415, 3.524, 3.769 angstroms y más, claras por encima del ruido. El único proceso conocido capaz de tal separación en un laboratorio implica química de alta energía, presiones industriales y control preciso. El equipo propuso una explicación: la presencia de carbonilo de níquel, un compuesto volátil que se vaporiza a solo 43 grados. Pero incluso esta molécula es rara y no explica la ausencia total de hierro. El resultado fue una huella espectral que no correspondía a ningún otro natural, ni siquiera Borisov, ni siquiera Oumuamua. No coincidía con nada. Una composición química con un sesgo tan deliberado que incluso las opiniones más escépticas comenzaron a preguntar: ¿qué tipo de lugar, qué tipo de mundo o qué tipo de tecnología podría formar esto? La parte más extraña de este misterio en desarrollo no viene del espacio profundo. Viene de la Tierra, en tumbas, museos, en escritos antiguos que hablan del hierro en el aire. Los egipcios lo conocían como metal del cielo. El rey enterró la hoja. El níquel es casi un 11% en Tutankamón, imposible de forjar con herramientas antiguas, pero perfectamente coincidente con la huella química de los meteoritos. Los escribas babilónicos escribieron sobre estrellas fugaces y piedras ardientes, siempre asociadas con presagios de destrucción y guerra. En todo el antiguo cercano Oriente, artefactos de élite, anillos, cuentas, dagas, parecen estar hechos de metales más ricos en níquel que cualquier mineral de la Tierra. Metales que cayeron, que destellaron y que inspiraron tanto asombro como miedo. Y ahora, en el año 2025, estamos observando el cielo una vez más, y aún vemos la firma: alto contenido de níquel, sin hierro, sin fuente conocida. El diseño Widmanstätten, o bandas de cristal únicas en el metal formado en el espacio, está grabado en reliquias más antiguas que las ciudades. Humanistas y físicos, por igual,
Ahora hacen la pregunta que nadie se atrevió. ¿Y si esos artefactos no fueran solo fragmentos meteóricos, sino evidencia de contacto? ¿Y si esos metales no fueran solo escombros de las estrellas, sino fragmentos de algo que había ocurrido antes y ya había pasado? ¿Y si Tres Ojos Atlas no es solo la siguiente anomalía, sino el próximo capítulo en un libro muy antiguo que apenas hemos comenzado a leer? Mientras los científicos continuaban analizando el escape de alto contenido de níquel y las emisiones ricas en CO2, un investigador en Caltech descubrió algo preocupante oculto en los datos térmicos. Enterrado en los patrones de brillo de Tres Atlas, había un ritmo electromagnético sutil pero constante, un pulso de frecuencia demasiado regular para ser aleatorio, pero demasiado débil para ser una transmisión intencional. Los datos recopilados por los sensores de Webb lo detectaron, pero inicialmente lo descartaron como ruido de instrumentación. No lo era. Cuando los datos de emisión fueron sonificados, convertidos en formas de onda que se pueden escuchar, revelaron un latido repetitivo. No música, no lenguaje, sino algo aún más escalofriante. Una cadencia matemática, intervalos primos, proporciones de Fibonacci y armónicos geométricos que hacían eco de estructuras encontradas en el ADN, en el crecimiento de cristales, en el diseño de la arquitectura antigua. El mensaje no era lo suficientemente fuerte para transmitirse a través del espacio, pero sí lo suficiente para ser leído por cualquier observador cercano. En otras palabras, era como un rastro de migajas cósmico, una huella que no está incrustada en ondas de radio, sino en el comportamiento del objeto mismo. Y si nosotros podíamos escucharlo, otros también podrían. La pregunta no era a quién estaba dirigido el señal. La pregunta era quién más ya lo había escuchado. Inicialmente descartado como variaciones causadas por actividad solar menor, se volvió más difícil de ignorar. En múltiples lugares, Antártida, Argentina, Australia Occidental, se detectaron pulsos ULF frecuencia ultrabaja idénticos, espaciados a intervalos perfectos de 7.2 horas, coincidiendo exactamente con la periodicidad de la curva de luz de Tres Atlas. Estos pulsos no seguían el patrón de tormentas solares o relámpagos. No provenían de arriba, sino de dentro de la Tierra en su conjunto. Además, reflejaban la frecuencia de la estructura térmica oculta en las emisiones del objeto. Algo profundo en la Tierra había comenzado a resonar, no ruidosamente, no violentamente, sino rítmicamente, como si respondiera, coordinándose, como un diapasón captando el zumbido de una canción olvidada. La noción de que la Tierra, antigua, electromagnética, tectónica e incluso biológica, pueda sincronizarse con algo que atraviesa el sistema solar es aterradora, no porque implique peligro, sino porque implica historia. El hecho de que esta no es la primera vez que la Tierra pudo haber escuchado esta frecuencia antes. Lo que estaba latente acaba de recordar. Cuando se trazó desde su vector de entrada hasta su trayectoria de salida proyectada, el curso de Tres Atlas revela algo casi demasiado perfecto. El objeto no se mueve simplemente por el espacio bajo la atracción de la gravedad. Navega, esquiva. Su trayectoria evita cada cuerpo importante en el sistema con una precisión notable, deslizándose entre pozos gravitacionales como una nave espacial, siguiendo un curso preprogramado. En comparación con las trayectorias de cometas naturales, caóticas, deformadas y reactivas a la gravedad, este objeto se comporta con una intencionalidad inquietante. En simulaciones, los astrónomos introdujeron los datos de Tres Atlas en modelos de trayectorias usados para maniobrar alrededor de planetas, del tipo que la NASA utiliza para trazar sondas interplanetarias. El resultado, una coincidencia del 92.6% con trayectorias diseñadas. Luego vino algo aún más inquietante. Al proyectarse hacia adelante, su curso intersecta un corredor espacial estrecho justo más allá de la órbita de Saturno, un corredor que algunos creen que es la ubicación de un punto nulo gravitacional hipotético, o incluso una puerta de Lagrange hacia la heliopausa exterior. En resumen, el objeto no está a la deriva, está saliendo, y lo hace con un nivel de coordinación que ningún cuerpo natural conocido ha mostrado jamás.
El tiempo, la posición, la aceleración, todo apunta no solo a un viaje, sino a una navegación, no a un descubrimiento, sino a la ejecución de una misión que parece estar casi completa. Y luego se oscureció, justo cuando el telescopio James Webb se preparaba para otra ronda de imágenes de alta resolución para replicar el objeto. Al cruzar dentro de 2.5 unidades astronómicas del Sol, las emisiones de 3 atlas, tanto térmicas como químicas, comenzaron a desvanecerse. Las líneas espectrales de níquel disminuyeron, el flujo de dióxido de carbono se ralentizó, la curva de luz periódica se aplanó. Luego, de repente, el objeto cayó por debajo del umbral de detección de Webb, no por la distancia o una obstrucción, sino porque dejó de brillar por completo. Esto no fue un desvanecimiento orgánico, fue un apagado. Todo comportamiento observable cesó en un lapso de 11 horas. Instrumentos de todo el mundo lo confirmaron. Gemini, Subaru, el Very Large Telescope. Incluso el infrarrojo de los telescopios terrestres en Chile registró lo mismo. 3 atlas había dejado de funcionar. El silencio fue inmediato, deliberado, casi como un acto de camuflaje, o peor, como el final de una transmisión. Porque si 3 atlas estaba emitiendo, transmitiendo y reaccionando hasta ahora, tal vez no estaba escondiéndose. Tal vez estaba buscando, probando o activando. Y cuando encontró lo que buscaba, simplemente se detuvo. Como una máquina que se apaga tras completar su protocolo final, dejándonos no con respuestas, sino con la aterradora constatación de que nunca tuvimos el control. Éramos meros espectadores de algo significativamente más antiguo y paciente de lo que jamás imaginamos. Justo cuando los investigadores esperaban que 3 atlas hubiera completado su paso por el sistema solar, algo imposible surgió en los últimos modelos de trayectoria. Su curso, originalmente esperado para girar alrededor del Sol y desaparecer en el espacio profundo, se había alterado sutil pero significativamente. En lugar de continuar hacia afuera, se había desviado ligeramente hacia el sistema interior nuevamente. Esto no fue una anomalía gravitacional, los cálculos eran forzados, pero los vectores lo confirmaron. 3 atlas, ahora silencioso, ahora oscuro, había cambiado de rumbo, no al azar. Su nueva trayectoria intersectaba una zona específica entre la Tierra y Venus, una zona conocida por su dinámica gravitacional estable, pero también, curiosamente, una de las pocas regiones donde varios satélites terrestres habían reportado recientemente interferencias intermitentes de señal. Al principio, la NASA descartó el cambio de ruta como un error de observación, pero cuando 3 instalaciones separadas de radar para el espacio profundo, Goldstone, Arecibo y el arreglo FAST chino, corroboraron el cambio, todo cambió. Ningún cometa ajusta su trayectoria tras oscurecerse. Ningún objeto natural navega hacia una zona de baja sensibilidad, y absolutamente nada no inteligente realiza una maniobra con una intención tan calculada, quirúrgicamente, a menos, por supuesto, que nunca estuviera destinado a irse, sino a quedarse. Mientras ingenieros y astrónomos corrían para restablecer el contacto óptico con 3 atlas, un tipo completamente nuevo de descubrimiento, se desarrollaba en un laboratorio del MIT. Allí, un sistema de inteligencia artificial neuronal había sido alimentado con terabytes de datos espectroscópicos de observaciones de Gemini y de Internet, no para detectar elementos, sino para buscar estructuras. Y encontró una. El patrón de emisión de níquel y dióxido de carbono, cuando se visualizó a lo largo del tiempo y se ajustó por la varianza rotacional, formó una hélice multidimensional, una estructura retorcida incrustada en las emisiones de series temporales. Al principio parecía sin sentido, pero al compararlo con las estructuras biológicas más tempranas de la Tierra, apareció una inquietante similitud. Hebras de ARN tempranas, no coincidencias perfectas, pero pliegues, paralelos geométricos y ratios de recursión suficientes para que los biólogos moleculares se detuvieran. ¿Y si 3 atlas no estaba solo expulsando gas? ¿Y si estaba liberando un andamiaje biológico codificado, no vivo, no células, pero algo más antiguo, algo similar a una plantilla? Una transmisión no en sonido, sino en química, como una semilla atrapada en ámbar, esperando el ambiente adecuado para echar raíces.
¿Y si la Tierra, Marte o algún punto preseleccionado en el sistema solar ya estaba precondicionado para recibir ese código? Mientras los investigadores se apresuraban a restablecer el contacto visual, se realizó un experimento de pin de radar, típico para el seguimiento de objetos en el espacio profundo. Pero esta vez, algo rebotó no desde 3 Atlas, sino desde una dirección inesperada, el lado lejano de la Luna. El mensaje no era típico de ecos. Regresó 0.23 segundos antes de lo esperado, y con artefactos espectrales inconsistentes con la forma de onda original. Al principio, la anomalía se atribuyó a irregularidades de la superficie, pero luego ocurrió repetidamente. En 3 intentos separados, no solo se devolvió el ping distorsionado, sino que estaba modulado de manera estructurada, un patrón que tenía el mismo intervalo de tiempo que los pulsos registrados de 3 Atlas semanas antes. Fue entonces cuando se consultaron los archivos de datos lunares, y algo aterrador salió a la luz. Durante el paso de Oumuamua en 2017, se habían registrado modulaciones similares, aunque débiles, en las mismas ubicaciones. La rutina había regresado. Esto no era un cometa pasando por un sistema solar. Era un sistema respondiendo a algo que reconoció. Y ahora, con la Luna devolviendo frecuencias alienígenas, surgió una nueva posibilidad. Que 3 Atlas no fuera un intruso. Era un catalizador. Además, lo que estaba enterrado bajo la corteza lunar acababa de encenderse. 2 semanas después del apagón abrupto de 3 Atlas, el telescopio James Webb reanudó silenciosamente sus observaciones programadas de campo profundo. Pero algo era diferente. Varios objetivos, cuásares distantes y exoplanetas, mostraban anomalías de fondo, no en las estrellas mismas, sino en el espacio entre las estrellas. Un oscurecimiento con un ritmo tenue y un flujo de baja frecuencia. Cuando se sincronizaron, las anomalías formaron una secuencia continua. 7 pulsos seguidos de silencio, luego 7 más. Cuando los científicos trazaron las coordenadas galácticas de estos eventos, notaron algo escalofriante. Cada línea de visión pasaba por un corredor alineado con la trayectoria tomada por 3 Atlas. ¿La implicación? 3 Atlas no estaba solo emitiendo algo. Era parte de un relé, una cadena, un faro o peor, una cuenta regresiva. Además, ya había comenzado a contar. Si esto era una advertencia o una activación, nadie podía decirlo. Pero una cosa estaba clara: el evento ya no era local. La onda había alcanzado las estrellas. Y aquí estamos, parados al borde de algo que no podemos ver, observando los ecos de un protocolo que nunca desencadenamos. Y sin embargo, somos nosotros los que estamos siendo respondidos. Pensábamos que estábamos solos, porque no escuchábamos voces. Creíamos que el silencio significaba nada, y que la seguridad significaba ausencia. Sin embargo, ahora sabemos más. El telescopio James Webb hizo más que encontrar algo extraño. Registró la ejecución de un programa, una trayectoria demasiado limpia, una química demasiado precisa, una frecuencia demasiado rítmica. 3 Atlas no estaba enviando un mensaje, estaba operando una secuencia que cambió la gravedad a su alrededor, un patrón que reverberó desde la Luna, una secuencia que desencadenó temblores electromagnéticos en lo profundo de nuestro planeta. Que ahora enfrentamos la verdad no dicha, la realidad que se desliza por susurros oficiales y reportes en los laboratorios hasta altas horas de la noche. Esto no fue el primer contacto, puede que ni siquiera sea contacto en absoluto, porque esto se siente menos como comunicación y más como recalibración. ¿Y si 3 Atlas no estaba destinado a cautivarnos, sino a despertar algo más? ¿Y si no vino aquí a investigar, sino a marcar una casilla, a entregar un código, a verificar un enlace latente probando si la conexión aún funciona? Y una vez que lo hizo, simplemente se detuvo. No se fue. Se incorporó al silencio y al sistema, a los lugares donde ya no miramos. Y ese es el horror final. No que vimos algo vivo, sino que presenciamos la maquinaria de algo mucho más antiguo, realizando una tarea que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Y ahora mismo, lo que venga después se puso en marcha mucho antes de que construyéramos nuestro primer telescopio. Suscríbete, porque el próximo objeto no tocará a la puerta, simplemente llegará. Activa las alertas para no ser el último en saber cuando el cielo responda.
Comparte este video con alguien que aún piensa que no hay espacio. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Tres Atlas es el comienzo o la continuación de algo que pasamos por alto antes? Porque a veces los descubrimientos más aterradores no son los que vemos, son los que estaban esperando a que miráramos.